Perfecto. Bueno, hoy día vamos a estudiar, Luis, un elemento junto a los profesores, uno de los 8 elementos que habla Aaron Nimzowitsch en su gran libro Mi Sistema, y esos 8 elementos son todos elementos de estrategia táctica, y el que vamos a ver hoy está relacionado con la séptima y octava fila, básicamente. Como puedes ver acá, vemos 2 torres blancas que están en séptima fila, y lo que Nimzowitsch denominaba como séptima fila absoluta. Absoluta porque el rey estaba en una banda, en la primera línea, y no había ningún peón en la segunda. Ningún peón negro se aprecia en la segunda fila. ¿Qué puede ocurrir con 2 torres en la séptima fila? Bueno, podemos buscar una combinación de mate, una combinación para ganar material, para ganar tiempos, ¿verdad? Existen máquinas de jaque perpetuo, eventualmente cuando el bando que tiene las 2 torres séptima fila o la torre séptima fila está en desventaja, normalmente ocurre con torre y caballo. En este caso, vemos que hay 2 torres acá en séptima línea. ¿Qué podrían hacer las blancas acá? Por ejemplo, podrían dar un jaque en H7, rey G8. Obviamente vemos que las negras tienen una gran ventaja material, tienen torre, caballo, alfil y 4 peones contra las 2 torres blancas, pero insistimos que ambas torres están muy bien ubicadas en séptima línea. Este peón está a punto de convertirse en dama. Vamos a ver qué recursos tiene la blanca. Obviamente el blanco, si quiere, puede repetir y la partida terminaría en un jaque peto. Pero acá el blanco tiene una gran oportunidad que se lo da el hecho de estar a pastor, como decía recién, en séptima. Por ejemplo, ¿qué otra jugada podrían realizar las blancas? Claro, la primera complicación, gran complicación que yo veo, es que si la blanca utiliza mal su oportunidad de desarrollar su juego, inmediatamente el peón negro pasa a dama, entonces eso es una complicación gigantesca. Sí, efectivamente, es decir, el blanco acá obviamente tiene a mano el jaque perpetuo, que sería tablas, empate, ¿verdad? Si no existe nada... Eso es en 3 jugadas, sí, 3 sí, jugadas repetidas. Sí, exacto, cuando se repite 3 veces la misma posición, cuando es 3 veces posición fotográfica, uno de los bandos puede reclamar las tablas. Ahora, en este caso, el blanco tiene algo mejor que eso, mucho mejor que eso. Vamos a ver la siguiente jugada del blanco. Fíjate, torre G7, torre de E a G7 jaque, rey F8 única. Ahora, claro, no es mate en esta situación porque el rey negro siempre se cuelga lo más cerca posible de esta torre, la de G7, es decir, torre H8 jaque no sería mate porque justamente el rey la capturaría la torre. Si tuviéramos defendido esta torre, sí sería mate, pero no es el caso. Pero aún así, vemos que el blanco tiene un recurso. Por ejemplo, podría capturar en este caso al alfil. ¿Por qué idea? No le doy tiempo de coronar dama, porque entonces el rey negro recibe mate. Torre H8 jaque y sería mate en la octava fila. Claro. El blanco aprovecha la absoluta, ¿verdad? Y da jaque mate. Entonces, repito, recién tomamos el alfil, torre por alfil, amenazamos mate, por lo tanto, el único recurso de la negra es volver lo más cerca posible de una torre para no permitir, como decía Nimzowitsch, la variante que envuelve al rey negro. Ahora, de nuevo, juega el blanco. Puede insistir con la maniobra envolvente. ¿Ah? Por ejemplo, puede volver con la torre a G7 jaque. G7, claro. Claro, única. Y ahora mira, captura y amenaza la maniobra envolvente, torre H8 mate, de nuevo la octava. Única volver. ¿Y qué hacemos ahora, Luis? Vuelve a G7. Muy bien. Vuelve a G7 jaque. Única. Juega el blanco.
podría eventualmente ponerme en G1 para eliminar la amenaza de la dama, de la de la coronación. posible dama. Y podríamos también seguir utilizando ese importante elemento que es la séptima fila absoluta, por ejemplo, mediante Capturando el capturar peón. torre por B7, porque nuevamente renuevo la amenaza del mate en una y obligo Claro. al rey a acercarse a mi torre. Rey G8. Y nuevamente le toca a las blancas. Tengo que volver a G7. Y lo hacemos con gusto. Jaque, única rey F8. Y ahora pensamos un poco. De nuevo, ¿qué jugada aparece a la vista para las blancas acá nuevamente? Vemos que en este ejercicio hemos ganado harto material. Hemos capturado un montón de piezas negras, ¿verdad? El alfil y los dos peones, y nos toca jugar nuevamente. Ponerme en H7 no sé si tiene mucho sentido. En H, está en H7 la torre acá, y G7. Perdón, F7. En F7 jaque, bueno, el rey negro se va a acercar nuevamente a la torre. Pero siguiendo el mismo mecanismo de abre y cierre. Es que no puedo seguir la lógica anterior de capturar al caballo. No, ¿por qué no? Ya, me va a capturar y bueno, yo tengo la ventaja de la torre. Ah, perfecto. Es decir, claro, no logramos dar jaque mate con las blancas, pero vamos a obtener una ventaja de material abismante. Entonces, aplastante la ventaja. Resulta que tampoco acá puede coronar dama, porque siempre le hemos amenazado mate en una, ¿verdad? Por lo tanto, está obligado acá no tiene más recursos que cambiar la torre. Ya, pero un momento. Vuelve atrás la jugada, por favor. ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de capturar esa torre, el rey negro se coloca en G8? Bueno, aquí tengo de nuevo varias alternativas. La más simple sería torre por torre jaque, y ahora ya capturo todos los peones, ¿te fijas? Ya, pasa lo mismo. Ya. Y doy mate con rey y torre contra rey. Ya, trato de acercarme lo más pronto posible a mi peón, al negro. Bueno, ok. Ya perdí la opción. Y vamos a dar el mate con rey y torre contra rey. ¿Cierto? Sí, y se sabe que sí se puede con torre. Y es muy fácil. Exactamente. Bien, vamos a repasar este ejercicio. Vemos a otros profesores entrando. Vemos que acá, en la posición inicial, ambas torres séptima fila capturaron a todas las piezas negras prácticamente, la hicieron desaparecer del tablero mediante este mecanismo de jaque en H7, rey G8 única, y ahora torre jaque única, y ahora sí, come el alfil, y dijimos que no le da tiempo a las negras de coronar dama ni mover ninguna pieza por jaque mate en la octava. Las negras se ven enfrentadas a esa amenaza mortal de mate, por lo tanto deben acercar su rey a la torre, deben engancharse a una torre para que la torre no lo mate en la octava fila. Y ahora jaque de torre, y ahora el mismo procedimiento, única rey F8, captura en C7, y ¿qué amenaza? De nuevo lo mismo. Torre H8 jaque mate, no le da respiro al rey negro, debe volver sobre la torre, y ahora nuevamente otro jaque obliga, y capturamos, renovando cada vez la amenaza de jaque mate con la torre en la octava fila. ¿Te fijas? Ya no le quedan jugadas, el rey va a tener que volver sobre la torre si no recibe mate. Y en este caso, de nuevo, jaque, acomodamos para que cuando capturemos en este caso, volvemos a lanzar mate a la octava fila. Y bueno, ahora ya vamos a ganar el final simplemente. Va a tener que cambiar torre por rey G8. Ya dijimos que rey G8 cambiamos y comemos los peones. Y tampoco habría sido solución, en este caso, torre por torre, como vimos tampoco, porque es lo mismo. Torre por torre y caen todos los peones negros. Y luego se da mate con rey y torre
contra rey. Vamos a pasar a otro ejercicio en donde podemos seguir apreciando la fuerza de ambas torres en la séptima fila. Bueno, por ejemplo, acá en esta posición vemos un rey a modo de ejemplo, solamente esta es como la posición de base, la posición básica que ya vimos en el ejemplo recién. Y vemos acá ambas torres defendidas mutuamente en séptima fila, con el rey en la primera línea, y es séptima fila absoluta. No hay peones que puedan, donde se pueda refugiar ese rey negro. Y en este caso, claro, si el blanco apenas mueva la torre, va a amenazar siempre jaque mate en la octava fila, y el rey va a tener que, claro, colgarse de una torre. Vamos a pasar al siguiente ejercicio que está relacionado. Muy bien, vamos al siguiente caso. Vemos acá también, hay dos torres en séptima fila. Hay teóricamente igualdad de material. El blanco tiene dos torres, rey, dos peones. Negras tienen dama, rey, dos peones, pero juega el blanco. Juega el blanco y veamos cómo pueden aprovechar esa ventaja de tener las dos torres en la séptima fila absoluta. H7 la torre. Jaque. Un jaque, ¿verdad? Torre H7 jaque, ok. Única. Rey G8. G7 la torre. Torre de A a G7, jaque. Y estamos en la posición similar a la anterior. ¿Qué podemos hacer acá? F7 la torre. F7. Ok, vuelvo yo a G8. Oh, no puedo. Vamos a dejarlo acá. ¿Qué podemos hacer? B7 amenazando a la dama. Bien, amenaza a la dama. Y tienes otra amenaza, que es torre H8 mate. Ok, es una buena alternativa, pero también sería mucho más simple acá, profesores, hacer la siguiente maniobra, la maniobra envolvente. Sacrificar la torre, jaque. ¿Por qué razón? Porque capturo la dama enseguida. Y quedo con una ventaja decidora, decisiva, ¿verdad? Y ya quedo con rey y torre y dos peones contra un pobre rey y dos peones. Voy a ganar absolutamente rápido esos dos peones y voy a dar mate. De varias formas. Entonces, me permite a mí, en este caso, la séptima fila, transformar esta ventaja en algo contundente, ganar la dama en este caso. Ganar la dama. Una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Es un mito o es real o los jugadores tienen que ponerse de acuerdo? ¿Existe alguna norma, alguna regla en el ajedrez que cuando uno de los jugadores solamente le queda el rey o solo le queda el rey y las demás piezas que tenga están inmovilizadas, no tienen ninguna posibilidad de moverse, es verdad que se puede empezar a contar las jugadas y si no le dan mate en cierto... No, a ver, ¿eso es un mito o es real? Es más simple que eso, Luis, te explico. Existen varios motivos por los cuales la partida de ajedrez puede terminar en tablas, en empate. ¿Ya? Y hay una regla que rige para toda la partida, que es la siguiente, y dice así: se ocurren 50 jugadas, ¿ya?, en donde no haya captura de pieza ni avances de peones,
la partida podría ser declarada tabla si uno de los bandos así lo solicita el árbitro. Es decir, si hay una jugada, hacen 50 movimientos a las blancas, van los 50 movimientos de las negras, ¿verdad? Y se hacen 50 jugadas en total, sin que haya movimientos, avances de peones, ni capturas de piezas, la partida es tablas. Ahora, ¿qué pasa si van 45 jugadas y uno de los dos bandos, las blancas o las negras, capturan una pieza? ¿Qué ocurre? Se empieza a contar de cero. O si después de lo que sea, de 47 jugadas, un bando avanza un peón, se empieza a contar de cero de nuevo. ¿Por qué razón? Porque si un peón avanza, hay un cambio importante en la posición. Ese peón se acerca a la coronación, ¿verdad? Hay un progreso, ¿verdad? Igual una captura de pieza determina que hay un cambio importante en la posición. Por lo tanto, por esa razón que el reglamento indica que hay que empezar a contar de cero. Pero la regla que tú mencionas, Luis, rige para toda la partida, rige desde el primer movimiento. Obviamente se aprecia mucho más en los finales de partida. Por ejemplo, si un bando tiene, por decir algo, dama, rey y torre, y la negra, el contrario, tiene solamente el rey, bueno, en ese caso obviamente tiene 50 jugadas para lograr el mate. Si no, sería tablas. ¿Y por qué se no toma en un final? Porque no hay peones que avanzar ni piezas que capturar, ¿cierto? Perfecto, se entiende. Sí. Y entonces, en este caso, bueno, el blanco aquí, en este ejemplo séptima fila, ganaron muy rápido porque modificaron, cambiaron su ventaja con sus dos torres séptima fila por una ganancia concreta y material, claro. Ya no están las dos torres séptima fila, pero bueno, se le simplifica la cuestión al blanco. Puede ganar en forma muy sencilla con su torre de ventaja. Vamos a ver un ejemplo un poquito más difícil e interesante. Estamos viendo acá la posición, fíjate bien de nuevo, la característica que estamos estudiando hoy. Séptima fila absoluta, ambas torres blancas en séptima, el rey está confinado a la primera línea, no puede subir a la segunda fila, pero veamos cómo podemos progresar con la blanca. ¿Cómo podríamos buscar alguna combinación, dar alguna red de mate? ¿Existirá esa posibilidad? Pensemos. Mario, ¿qué opinas? ¿Qué puede jugar el blanco acá? Estoy pensando. Estoy pensando. G7. G7, como lo normal. ¿Por qué G7 la torre? No, porque le hace jaque. Claro, vamos a ver este jaque. Bueno, vamos a suponer que las negras se mantienen en el rincón, ¿verdad? Por ejemplo, podría jugar rey F8, pero yo igualmente podría acá jugar torre H7, amenazo qué cosa, matar, jaque en la octava, mate. El rey nuevamente va a tener que colgarse de una torre del blanco. Y para impedir torre 8, torre H8, mate. ¿Qué pueden hacer las blancas ahora? Puedo volver a la posición de base, ¿verdad? Puedo dar jaque en G7 y el rey F8. Bueno, obviamente el blanco siempre va a tener jaque perpetuo, pero no quiere, quiere más. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de tener ambas torres en la séptima fila. Acá hay un golpe táctico, hay una maniobra, una combinación que permite ganar la partida.
Ya sabemos que no es mate en una, porque el rey tiene la posibilidad de capturar a la torre de G7. Es decir, si esa torre estuviera defendida por alguna otra pieza blanca adicional, sería mate. Pero bueno, quizás podríamos intentar ir en ayuda de la torre de G7. Caballo, G5. Caballo G5. Bueno, muy bien. Vamos a ver esta jugada. De acuerdo. Por ejemplo, antes de decir qué amenaza el blanco, vamos a imaginarnos que el peón captura al caballo. Se tentó. Lo come. Subo el peón blanco. F6. ¿Cuál es la amenaza de las blancas ahora? La torre que está en H7. A dar mate, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad, Mario? Amenaza mate. Por lo tanto, única de 4. No hay más jugadas. Y ahora, Luis, la misma idea, ¿verdad? Jaque, y no importa que cubra, es mate. Y bueno, ¿por qué ocurrió este fenómeno? Porque efectivamente al avanzar F6, creamos la amenaza imparable de torre H8 mate. El peón sostiene la torre de G7, ¿cierto? Y eso se logró mediante el gran sacrificio de caballo. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si las negras no capturan ese caballo? El problema es que están enfrentados a una terrible amenaza. Por ejemplo, aquí el blanco amenaza mate en 2 jugadas. Si hace cualquier cosa, por ejemplo, digamos... Hay que hacer jaque con el caballo. Exacto, y aleja al rey de la zona y ya no toca la torre de G7, sino mate. Exacto, por lo tanto, la única jugada que les iría quedando acá a las negras sería avanzar al peón de D5, D4, y así controla la casilla de 6 con el alfil. ¿Qué pueden hacer las blancas ahora? ¿Qué pueden hacer las blancas? A ver. Pueden hacer jaque De caballo en al... E6, ¿cierto? ¿Jaque de caballo en No. E6? No. O sea, sí pueden, pero está el alfil. Sí, pero veamos. Jaque en E6. Tiene que comer alfil por caballo, ¿verdad? Si no es mate la siguiente, como bien. Sí. Pero ahora peón por alfil. Y ahora se incorpora el peón a E6. Que el peón tiene una amenaza muy terrible para las negras, que es E7 jaque. Por ejemplo, cualquier jugada negra, E7 jaque. Y ahora jaque y ya está. Corono una dama con doble jaque, de dama y de torre. Ventaja ganadora, sería mate rápido. Por lo tanto, es una amenaza terrible para las negras. No pueden permitir que el peón avance a E7. ¿Y cómo lo pueden impedir? No tiene ninguna forma para impedir ese avance. Lo único que le quedaría es jugar la torre a la casilla E8. Sí. Bien. Sí, hay que poner la torre. Pero sería muy triste, porque igualmente damos jaque, el rey no tiene jugada, y va a tener que entregar la torre. Y ahora simplemente lo que hace el blanco es ganar con las 2 torres, va a capturar a todos los peones negros y se acaba la partida. Por ejemplo, si D3, torre D7, y va a capturar ya al peón de D3. Esto se acaba en pocas jugadas más. ¿Ok? Es demasiado, 2 torres contra esos pobres peones. Los va a capturar y bueno, el blanco va a ganar con las 2 torres. Es decir, mediante la maniobra caballo G5, el blanco va a ganar, no mate, pero sí va a ganar material. Y bueno, el mate viene un poco después. Aquí, claro, aquí amenaza caballo 6 jaque, y dijimos bien que si capturaba,
F6, y ahora sí, sería mate enseguida, porque la torre daría el mate en la octava, con torre H8. Y a la jugada de 4, el blanco tranquilamente juega caballo 6 jaque, obliga a capturar, peón por, y ahora el peón decide, captura una torre. Torre 8, da jaque, y juega con torre de ventaja. ¿Qué poner medio? Muy bien. Vamos a ver una partida, justamente Nimzowitsch, que fue de quien estábamos hablando, que él hablaba en su gran libro Mi Sistema de los elementos, de los 8 elementos de ajedrez, y estábamos viendo séptima fila. Aquí recibió una clase a manos de Capablanca que jugó con las piezas negras. La pregunta es ¿por qué Nimzowitsch no jugó torre a F1, defendiendo esa estructura de peones y evitando aparentemente la jugada torre por F2? ¿Por qué no hizo esa jugada tan lógica, torre F1? No sé. Hay un golpe táctico que es decisivo. Nimzowitsch no quiso jugar torre F1 porque vio que la negra tenía un golpe que definía la partida rápidamente. No sé. No, ¿Qué les o sea, parece? realmente no sé. Dama sería, a ver, Díganla. dama D5 ¿o no? Bueno, dama de 5, bueno, ok, es una jugada centraliza y ataca el alfil. Pero hay una jugada muchísimo más fuerte que es ganadora y rápido. Un golpe contundente. No le da respiro a las blancas. ¿Cuál será? Torre F2. Bueno, ok, si torre por F2, bueno, el blanco va a tener que capturar. Ahora podría venir dama por E3 atacando, ¿cierto? A la torre con la dama y la torre está clavada, pero bueno, el blanco podría de alguna forma defenderse, trayendo la otra torre, ¿cierto? Con la torre de F1 defiende la torre F2. Hay una jugada terrible para las blancas, que acaba la partida muy rápido. Fíjense, y mediante la siguiente jugada es un sacrificio. Sí, no es tan obvio. Por ejemplo, ¿qué opinan de dama por E3? Fíjate, amenaza todo. Amenaza torre por F2, amenaza el alfil, y si peón captura, entonces mate todo seguido, jaque. Fíjate las dos torres en séptima fila absoluta, jaque única, y es jaque y es mate. El elemento del día, séptima fila absoluta, y forzado. Es decir, después de dama por E3, repasamos, si peón por dama, jaque al rey, única, jaque al rey, y es mate. ¿Qué pasa si no captura la dama? Bueno, lo malo es que las blancas se ven enfrentadas a una amenaza terrible como torre por F2, y también terminaría en mate rápido. Por ejemplo, supongamos, alfil F4. Ahora amenaza a la dama con el alfil también, y de paso a la torre. Pero nuevamente, esta jugada es un problema sin solución para la blanca. Torre por F2 buena, única, tomar, y nuevamente, jaque, única, y ahora... ¿Y qué pasa si usa la torre y para capturar a la torre cuando se pone enfrente de ella? Pero estamos acá, profesor. ¿Qué juegan las negras acá? No, en la jugada anterior. No, pero ya sabemos cómo termina esa. Tenemos acá el análisis. ¿Qué juegan las negras acá? Juegan las negras, maten 2. Capturan al peón. Jaque, única y Mate.
Mate, perfecto. Es decir, alfil F4 no salva las blancas. Vamos a ver lo Ya, que... ahí, no, en esa, Vamos a ver lo que donde están propone las dos Luis. torres enfrente. Luis propone torre a E1. No, yo propongo que la torre negra, No, juega el blanco, Luis. Una vez cada uno. Mm. Juega el blanco acá. Juega las blancas. ya, juega la blanca, no he dicho nada. No, el problema es que, claro, la otra jugada posible era torre a E1. Juegan las blancas, ya que adelante, tengo que adelantar mi rey nomás. Claro, el problema de tu rey es que te da mate porque entra con torre por peón jaque. Y además que está el alfil atacado. La verdad que no hay jugada buena para las blancas. Por ejemplo, vamos a decir el último recurso, torre E1. ¿Qué ocurriría en ese caso? El tema ya lo conocemos. Negras juegan y le sacan partido a esas torres que tienen en la séptima fila. ¿Cuál será la jugada negra? Nuevamente, parecido a la variante anterior. ¿Vale torre por peón acá? Sí, igual vale. Igual vale, ¿verdad? Porque no hay más Sí, que igual capturar vale. a la dama. Y ahora entonces de nuevo, Nicole, Mario, ¿qué juegan las negras acá? Al peón, al H2. Jaque, con jaque. Un Única. jaque. Exacto, jaque nuevamente, forzado, única, y ahora, y ahora, La otra torre. y Dan, Mate. A G2. excelente, 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 mate. No había cómo salvar la posición de las blancas. Es muy fuerte la posición, después de dama por E3, de las torres combinadas en séptima fila, y la dama que también se acerca al rey blanco. Bueno, estamos concluyendo esta clase que se estudió el elemento séptima fila y séptima fila absoluta con todos los temas de ganancia material y mate que están relacionados a este elemento. Voy a cerrar esta clase y nos mantenemos en contacto.